Sí, chicos, muy buenos días. Te saluda el profesor Álvaro y ya vamos a empezar con la clase del día de hoy. Hoy tenemos clase de geometría y nuestro tema es circunferencia, ¿no? Aprendizajes esperados. Reconoce la circunferencia y la diferencia que hay con el círculo. Conoce las diversas líneas asociadas a la circunferencia y aplica de manera adecuada las propiedades de la circunferencia, ¿no? Las propiedades asociadas a la circunferencia y tenemos unos ejemplos. Bueno, vamos a pasar por alto el organizador visual, pero esta es una circunferencia, ¿no? Definición es el conjunto de todos los puntos pertenecientes a un plano que equidistan de otro punto fijo llamado centro. O sea, todos esos puntos que mantienen una misma distancia respecto de este punto llamado centro, la unión de todos esos puntos se le conoce como la circunferencia. Esa línea que genera la unión de todos esos puntos se conoce como la circunferencia, ¿no? Y dentro de la circunferencia hay algunas líneas y puntos notables, ¿no? Por ejemplo, toda circunferencia tiene un centro, el punto O es un centro. Toda circunferencia tiene un radio, por ejemplo, OP es un radio, OT es un radio, OA es un radio, OF es un radio. El radio es la distancia desde el centro a la circunferencia, ¿no? Bien, y también hay una cuerda, ¿no? MN. Bueno, en sí puedo trazar muchísimas cuerdas. MN, puedo unir el punto M con N. Una cuerda, entonces, es la unión de dos puntos de la circunferencia. Esa es una cuerda. Entonces tengo acá una cuerda MN. Tengo también la cuerda AB. AB es una cuerda, pero se le llama cuerda diametral o simplemente diámetro, ¿ya? Diámetro. Cuando la cuerda pasa por el centro, a esa cuerda se le conoce como diámetro. O sea, AB es diámetro. ¿Qué es la flecha? ¿Qué es la flecha sagita? Mira, si yo tengo una cuerda y yo trazo un radio de manera perpendicular a la cuerda, mira, si yo tengo una cuerda y trazo un radio, trazo el radio OF de manera perpendicular, o sea que haga 90 grados con la cuerda, entonces la flecha es justamente EF. Esa es la flecha exacta. ¿Ya? Nada más. Si te das cuenta, esto parece como si fuera un arco y una flecha. La recta secante es la recta L1. La recta secante es aquella recta que intersecta a la circunferencia, como puedes observar, en dos puntos. Y la recta tangente es aquella recta que intersecta la circunferencia en un punto. Además, este punto T se le conoce como punto de tangencia. ¿Ya? Por si acaso. Borramos. Algo más. Ya, en la figura AB se le llama arco AB. Lo que pasa es que acá le falta algo. Aquí le falta un gorrito, ¿ya? Mira, lo vamos a ampliar. Lo vamos a ampliar un ratito. No, mucho. Ahí nomás. Mira, aquí. Corriges tu libro, por favor. Debería ir ese gorrito así, ¿ya? Esa AB con ese gorrito así, eso se lee como arco AB. Y si yo veo que dice así, M, AB, así de esta manera, a eso se le conoce como medida del arco AB. Ya, chicos, por si acaso. Bien, seguimos. Postulado. Bueno, acá tenemos justamente la medida en grados de un arco es la misma que la del ángulo central. Primer postulado. Esta es la propiedad del ángulo central. ¿Ya? Propiedad del ángulo central. ¿Por qué se le llama ángulo central? Porque parte desde el centro. Recuerda que O es el centro de la circunferencia. Si yo desde el centro de la circunferencia trazo dos radios, como puedes observar, se forma un ángulo acá. Y ese ángulo se le conoce como el ángulo central. Alfa es el ángulo central. Y por propiedad, el ángulo central y el arco que determina el ángulo central en la circunferencia miden lo mismo. ¿Ya? Por si acaso. El ángulo central y el arco que determina el ángulo central en la circunferencia miden lo mismo. Propiedad. Siguiente propiedad. La propiedad del ángulo inscrito. No es lo mismo porque aquí, en el caso anterior, perdón, el vértice era el centro. Mira ahora el vértice dónde está. El vértice del ángulo está en la circunferencia. Desde P puedes observar que se han trazado dos cuerdas, la cuerda PA y la cuerda PB, ¿no? Y el ángulo que determinan es el ángulo X. Ese ángulo X es lo que se conoce, chicos, como el ángulo inscrito. ¿Ya? Ese es el ángulo inscrito. X. Ya. ¿Qué dice la propiedad?
que el ángulo inscrito es la mitad del arco que se determina en la circunferencia, aquí. Es la mitad de todo ese arco. O también puedo decir que el arco es el doble del ángulo inscrito. O sea, si este ángulo vale 60 grados, ¿cuánto vale X, chicos? ¿Mm? 120. Mm, a ver, si este ángulo es 30. 60 grados, 30. 30, ¿no? 30, la mitad, ¿no? Siempre este es el doble del de acá. Si este es 60, este es 30, ¿ya? Por si acaso. Esa es la relación, hay que tener cuidado. Bien. Pregunta, bueno, no pregunta, ¿no? Sino segunda propiedad que estamos explicando. Tercera propiedad, la propiedad del ángulo semi-inscrito. Semi-inscrito, o sea, una parte dentro, otra parte fuera. Y si te das cuenta acá, el ángulo semi-inscrito, por si acaso, es todo esto, ¿ah? Desde aquí parece que fuera hasta acá nomás, pero es todo hasta acá abajo. Vamos a ampliarlo, ¿ya? Para que se vea un poquito mejor. Miren, miren, chicos. Este es el ángulo semi-inscrito. Es todo esto, desde aquí hasta aquí, ¿ya? Todo ese es el ángulo semi-inscrito. Si no se ve bien en tu libro, corrígelo, por favor. ¿Ya? Todo eso es el ángulo semi-inscrito, todo. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa? El ángulo semi-inscrito se forma con la recta tangente y una secante, o una cuerda también podría ser, ¿no? Entonces, ¿quiénes están relacionados acá? Están relacionados acá el ángulo semi-inscrito, que es X, con el arco que determina. Todo este arco, por propiedad, es el doble de X. ¿Ya? Tita es el doble del ángulo X. Esa es la propiedad. Por si acaso. ¿Ya? Bien, por favor, atentos, ¿ah? Bien, hay más propiedades, pero las vamos a explicar poco a poco. ¿Ya? Vamos a la parte práctica, porque eso es lo que a ti más te, te interesa, ¿no? La parte práctica. ¿Cómo lo aplico eso a los diferentes ejercicios? Por favor, mucha atención. Mira la pregunta número 1. Cámaras prendidas, chicos, ya me están apagando las cámaras ahí. Cámaras prendidas. Dice ahí, calcule X si es que O es centro. Bien. Antes de avanzar un problema de este tipo, yo tengo que identificar los ángulos con los cuales me encuentro. Recuerda que hasta ahorita hemos hablado del ángulo central, del ángulo inscrito y del ángulo semi-inscrito. Hemos hablado hasta ahorita de 3 ángulos. Yo hago una pregunta. Cuando yo veo un cuadradito, este es 90 grados, ¿no? Ese 90 grados, ¿qué clase de ángulo es? ¿Es ángulo central, ángulo inscrito o ángulo semi-inscrito? El 90 Central. es un central. Muy bien. ¿Por qué? Porque parte desde el centro, como puedes observar aquí. Es un ángulo central. Y entonces, por propiedad, el ángulo central y el arco que determina en la circunferencia el ángulo central, ¿cómo eran? Iguales. Eran de la misma medida, claro que sí. No, entonces, si este es 90, aquí también sería 90 grados. ¿Sí? Muy bien. Ahora, voy a hacer otra pregunta. El ángulo X, ¿qué clase de ángulo es? ¿Central inscrito o semi-inscrito? Inscrito. Es un inscrito. No puede ser central, ¿no? Porque este punto no es el centro. Es un ángulo semi-inscrito. Y por propiedad, el arco que determina el ángulo semi-inscrito es el doble del ángulo inscrito. O sea, si esto es X, todo este arco que tú ves aquí, todo este arco tendría que ser necesariamente 2X. Y ahí sale, ¿no? El valor de X sería simplemente 45 grados. Chicos y chicas, ¿me dejo entender? ¿Está clara la solución del problema? ¿Alguna pregunta? Bien, seguimos. Pregunta 1, ya está. A ver. Así de fácil serán las demás. Tendríamos que verlo, ¿no? Bien. Pregunta número 1. Mira, pregunta número 2. En el gráfico calcule X. Ya, calcule X. ¿Qué puedo observar acá? Que aquí hay un X, ¿no? En la figura.
Acá hay un 90. El 90 que está acá no es ángulo central, no es un ángulo inscrito y no es un ángulo seminscrito. Nada de eso. Entonces, como que ese 90 no me ayuda mucho. Ya. Mira, este ángulo que está acá es un ángulo inscrito, ¿sí o no? Por propiedad, uno bien sabe que pasa algo interesante con el ángulo inscrito. Cuando yo, he dibujado el ángulo inscrito, que es el ángulo que he marcado de azul ahí, ¿no? El ángulo inscrito determina en la cuerda un arco. Y este arco ¿era igual al ángulo inscrito o era el doble? A ver qué se acuerdan ustedes. ¿Qué pasa? Con este arco de 60 grados, ¿es igual al ángulo inscrito o es el doble del ángulo inscrito? Es el doble, El profesor. doble. Es el doble del ángulo inscrito. Entonces, sin hacerme mucho problema, yo ya sé que este ángulo es 30 grados. Chicos, ¿me dejo entender? Y ahora, ¿qué más se hace, profesor? Bueno, lo que continúa es lo siguiente. Lo que continúa es que tú vas a decir, ¿no? Que la suma de los ángulos me tiene que dar 180 en el triángulo. Dime, Córdoba. Profe, el 30, ¿ese triángulo no sería un triángulo notable? Así es el triángulo de 30-60, ¿no? Claro, tú puedes sumar todo, igualarlo a 180 o darte cuenta que es el triángulo de 30-60, pues, ¿no? De donde de frente el valor de X sería 60 grados, ¿no? O todo lo sumas y lo igualas a 180, o también puedes decirte que 30 más el X debe darme 90 también. Ahí sale de varias maneras en 60, ¿ya? Eso es todo, chicos, con respecto a la pregunta 2. Bien, pregunta 2 ya está. Vamos a la 3. Dice, calcula X si O es centro. Chicos, a ver una preguntita para todos ustedes. ¿Cuánto mide todo este arco que estoy marcando? 360. Toda la vuelta completa es 360 grados. ¿Sí o no? Eso creo que todos lo saben. Pero ¿qué pasa si yo solamente marco solo lo de acá? Mira. ¿Cuánto mide todo ese arco? 180. 180. 180, ¿no? ¿Por qué, profe? Porque este punto O es centro. Significa que esta línea que está acá es un diámetro y el diámetro divide la circunferencia en dos partes iguales, ¿no? Si todo era 360, ahora todo el arco de 360 se ha partido en 180 y 180, ¿ya? Bien. Ahora viene la pregunta. Chicos, con esa información, ¿quién me puede decir cuánto mide este arco de acá? 40. 40. Profesor. 40. Ahora ayúdenme, por favor. El ángulo X, ¿qué clase de ángulo de la circunferencia es? ¿Central, inscrito o seminscrito? ¿Mm? Inscrito. Es un inscrito y por propiedad, en el ángulo inscrito, el arco que determina la circunferencia es el doble del ángulo inscrito, ¿no? 40 grados, yo puedo escribir la ecuación, ¿no? 40 grados es el doble de X. Y de aquí, X sería igual a 20 grados. Chicos, ¿alguna pregunta? Fácil, ¿no? Facilito. Listo. Pregunta 4. Ya, para la pregunta 4 tengo que explicarte algo más. Vamos a la parte. Ya hemos hablado del ángulo seminscrito. Vamos a hablar de una vez del ángulo interior, ¿no? El ángulo interior es el ángulo X que ves aquí. Y por propiedad, bueno, primero debemos analizar esto. ¿Cómo se forma un ángulo interior? Un ángulo interior se forma debido a que
he trazado dos cuerdas o dos rectas secantes que se cortan en un punto. Este ángulo X es el ángulo interior. El ángulo interior X es igual a la semisuma de los arcos opuestos. El arco tita más el arco beta entre 2. Nada más, eso es todo. Propiedad del ángulo interior. Propiedad del ángulo exterior. Acá en el ángulo exterior hay varias situaciones. El ángulo exterior se le llama así porque está por fuera de la circunferencia, pues, ¿no? Y se da porque desde un punto exterior yo he trazado dos rectas secantes. Cuando yo trazo esas dos rectas secantes, X es el ángulo exterior, se forman en la circunferencia dos arcos, el arco beta y el arco tita. Para hallar X, dice la propiedad que debo hacer el arco mayor menos el arco menor entre 2. Ese es un caso, ¿no? Hay otro caso también, por acá debe estar. ¿Qué pasa cuando es una tangente y una secante? ¿No? Esta es una recta tangente y esta es una recta secante. Igualito, X es igual al arco mayor menos el arco menor entre 2. Y el tercer caso es cuando son dos rectas tangentes, una recta tangente y otra recta tangente. Es exactamente lo mismo. X es igual al arco mayor menos el arco menor entre 2. Pero en este caso de aquí, en el tercer caso, no veo la propiedad, pero tú la vas a notar. Aquí en este tercer caso se cumple algo bien interesante. El ángulo exterior X y el ángulo beta son suplementarios. Esa es una propiedad. X más beta es igual a 180 grados. Ya, por favor, no se vayan a olvidar. X más beta es igual a 180 grados. Así que anote esa propiedad, por favor, porque esa propiedad la necesitamos para resolver la pregunta que sigue. ¿Ya? Estamos en el tercer caso del ángulo exterior. Mire, ya hemos hablado del ángulo interior y del ángulo exterior. Ahora, veamos qué sigue. Bueno, nos habíamos quedado en la 4, ¿no? Bien. Chicos, según, mira, este ángulo X es ángulo exterior, si te das cuenta. Entonces, ese ángulo exterior X sumado con el arco que está aquí de rojo, ¿cuánto deben sumar ambos? ¿Mm? Por propiedad que acabamos de ver, X con este arco que está aquí debe sumar 180. Pregunta, ¿cuánto vale el arco de aquí? Este. ¿Alguien me puede decir? ¿Nadie? 2x. 2x, claro. ¿Por qué? Porque este ángulo es ángulo inscrito. Y por propiedad, si esto es x, el arco que está opuesto, ¿no? El arco que se determina en la circunferencia es el doble. Y por propiedad, que acabamos de ver recientemente, si este es x y este es 2x, ambos suman 180. X más 2x es igual a 180 grados, ¿ya? 3x es igual a 180 grados. El 3 pasa a dividir y x es 60 grados. Chicos, ¿alguna pregunta? Nada más. Pregunta 4 y ya está. Profe, repita, por favor. Claro. Entonces, ¿de dónde empieza todo? Por favor, mucha atención. Mucha atención. X, ángulo exterior, ¿no? El ángulo exterior con este arco son suplementarios. ¿Pero cuánto vale ese arco? Pues depende de este ángulo. Si como aquí es X, el arco opuesto es 2X. Y ya, pues por propiedad, simplemente la suma de X más 2X debe darme 180, ¿no? Y de ahí sale pues el resultado, ¿no? 60 grados. ¿Ya? Nada más. Borramos. Pregunta 5. Calcule la medida del arco PQ. Si Q es punto de tangencia. Bien. Ya. A ver, primera pregunta. Este ángulo
¿Qué clase de ángulo es? ¿Central, inscrito o seminscrito? O exterior también, ¿no? O interior también, que aquí ya hemos hablado de 5 tipos de ángulos. Central, inscrito, seminscrito, interior y exterior. ¿Qué clase de ángulo es el 2X? Ahora, es importante Inscrito. que yo identifique esto muy bien. Es un inscrito. Es importante que yo identifique esto, ¿sabes por qué? Porque si yo no sé identificar, no sé en qué propiedad estoy. ¿Ya? Este es un ángulo inscrito y por propiedad del ángulo inscrito determina un arco que es el doble del ángulo inscrito. Entonces, este arco que está aquí debería ser 4X. Sencillo. ¿Ya? Ahora, por dato del problema, dice que el arco PQ mide 120. O sea, todo este arco que está aquí mide 120 grados. ¿Ya? 120 grados. ¿Qué más? Ya pues, ya está listo el problema para resolverse. ¿Por qué? Porque lo que me piden a mí es esto. ¿Qué es esto? ¿Qué es X, chicos? ¿Qué clase de ángulo es? ¿Qué clase de ángulo es X? Ángulo exterior. Ángulo exterior. Por propiedad del ángulo exterior, el ángulo exterior es igual a la diferencia del arco mayor menos el arco menor entre 2. ¿Quién es el arco mayor? Este, ¿no? El de azul. 120 menos el ángulo, el arco menor, 4X. Todo esto dividido entre 2. Este 2 pasa a multiplicar para allá, pues, ¿no? 2X es igual a 120 grados menos 4X. El 4X negativo se va al otro lado a sumar. 6X es igual a 120 grados y finalmente X es 20 grados. Y esa es la respuesta. ¿Ya? No te olvides que el ángulo exterior determina en la circunferencia dos arcos, un arco mayor y un arco menor. El arco mayor es el 120 y el arco menor es 4X. Nada más, chicos. ¿Ya? Muy bien. Borramos lo que está en pantalla. Vamos a la 6. Wow, ¿qué es esto? Dirás tú, ¿no, profe? ¿Qué es eso? Calcule X y A, B, C y D son puntos de tangencia. En realidad la pregunta es bastante sencilla. ¿Cómo así? Tienes que recordar el tercer caso de la propiedad del ángulo exterior. A ver, haz memoria un poquito. Tercer caso de la propiedad del ángulo exterior. Ahí está la solución. Yo hago una pregunta. ¿Cuánto tiene que medir todo este arco que está aquí? Todo este arco. Porque aquí juega el ángulo exterior, el de acá. ¿Qué pasaba con este ángulo exterior y este arco? A ver quién me dice. ¿Qué pasaba con el 50 grados y el arco BD? Y la medida del arco BD. ¿Qué pasaba? ¿Sumaban 180? Sumaban 180. Correcto. Eso es lo que tú te tienes que acordar. Ahora, si uno de ellos vale 50, ¿cuánto tiene que medir el otro para que sumen 180? 130. 130 grados. Correcto. Entonces, si te das cuenta, aquí en el lado izquierdo ocurre exactamente lo mismo. 70 grados ángulo exterior y por acá tengo un arco. El arco AC. Yo pregunto, ¿cuánto mide el arco AC? 110. 110, porque 70 más 110 debe darme 180. A ver si me ayudas. ¿Qué cosa viene a ser el ángulo X? ¿Qué clase de ángulo es? Ángulo interior. Es un ángulo interior y aplico la propiedad del ángulo interior. La propiedad del ángulo interior dice que el ángulo interior es igual a la semisuma ¿de quién? De los arcos opuestos, del 110 y el 130. 110 más 130, todo esto dividido entre 2. Y de acá pues el ángulo X sería 110 más 130, 240 entre 2, 120. 40 grados. 120. 120.
Nada más. ¿Qué te parece? Chicos, ¿alguna pregunta? Listo. Listo, ya está. Mira, qué fácil. Mira, ya estamos en las 6. Bueno, la 7 es bastante similar. Mira la 8. ¿Qué pasó con la 8? Parece que se malearon con la 8. Parece. Está fácil. 7, a ver. A ver, primera pregunta para ti, alumno. ¿Cuánto mide el arco AB? 100. Según la misma propiedad vista anteriormente. 100. 100. 100. Muy bien. De acuerdo a las primeras propiedades que hemos estado viendo, ¿cuánto mide el arco AB, pero ahora este arco AB? ¿Cuánto mide? 80. 80. 260. Bueno, por ahí me han dicho 260 grados. Y está bien, ¿ah? Lo felicito. ¿Por qué? Porque 260 más 100 debe darme 360, ¿sí? Claro. Y recuerda que este arco, o no, perdón, este ángulo, o sea que es 2x, aquí sería el doble, ¿no? O sea que aquí tendría que poner 4x. ¿Sí? Por propiedad del ángulo inscrito. Si esto es 2x, al frente es el doble, 4x. Muy bien, 4x es igual a 260, el 4 pasa a dividir, sería ¿cuánto? 65 grados, si no me equivoco. Ya está. Esa es la respuesta. Esa es una forma de resolverlo. Hay otras formas también. Pero ya depende, ¿no? Depende de qué propiedades quieras usar. Lo que pasa es que uno ya va como que va aprendiendo varias propiedades y ya a veces uno ve el problema haciendo uso de una propiedad o a veces ve el problema uno haciendo el uso de otra propiedad, ¿no? Pero lo importante es respetar estrictamente, ¿no? Cuál es el uso de esas propiedades para poderlas aplicar a la solución de esos ejercicios. ¿Ya? Borramos lo que está en pantalla. Pregunta 7. Ya está. Pregunta 8. A ver, vamos a ver la pregunta 8. Bien. A ver, primera pregunta. ¿Quién me dice cuánto vale todo este arco? ¿De dónde saco eso? Tomando como referencia este ángulo, el de acá. Si aquí es 5x por propiedad del ángulo interior, el arco 10x. opuesto es el doble. 10x. Más allá, vamos a poner la x, ¿ya? Ahora, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ahora, de la misma manera, si aquí es 4x, el arco opuesto, ¿cuánto valdría? 8x. Claro que sí. 8x. Ya, profe, ya está. Ahora, mira, voy a usar la pluma, mi reglita de color rojo aquí. Mira. Mira. Solamente enfócate y concéntrate en lo que está de color rojo. ¿Qué es esto? ¿Qué vendría a ser el 90 grados aquí? El 90 grados, alumno, viene a ser el ángulo interior. Tengo que aplicar la propiedad del ángulo interior. Este 90 grados es igual a la semisuma de los arcos opuestos. O sea, 90 es igual a la semisuma de los arcos opuestos. 8x más 10x, todo esto entre 2. Bueno, 8x más 10x es 18x. Entre 2, 9x. El 9 se va a dividir y finalmente x es 10 grados. Ya está. ¿Qué te parece? Chicos, ¿alguna pregunta? Muy bien. Vamos a borrar lo que está en pantalla, ¿ya? Y bueno, prácticamente ya estamos terminando pues la clase de hoy, ¿ya? Vamos a ver si se puede hacer algo más. Ya es lo mismo, ¿no? Eso ya lo hemos visto, solamente que con otros valores, ¿no? Pero aquí hay un problemita seguramente que se te va a presentar. ¿Cuál va a ser? Profe, acá es 2x.
Y se supone que con el de acá debe sumar 180. Entonces, ¿qué valor le voy a poner al de acá? Es que lo que pasa es que esto que he marcado de rojo es el suplemento de lo de acá. O sea, sería 180 menos 2x, así. Y de la misma manera tienes que trabajar el otro. ¿Cuánto valdría entonces lo que está de azul, chicos? Tomando como referencia 180 menos X. 180 menos x, claro que sí. Y finalmente el ángulo 3x es ángulo interior, o sea que 3x es igual a la semisuma de los otros arcos, ¿no? De los arcos opuestos, 180 menos 2x más 180 menos x. Todo esto entre 2. El 2 pasa a multiplicar para el otro lado, 6x es igual, 180 más 180, 360 menos 3x, el 3x negativo se va a sumar, y finalmente el 9 se va a dividir, ¿no? Y x vale 40 grados. Y esa sería la solución para esa pregunta. Nada más, chicos. Bien, con esta pregunta estamos dando por terminada la clase del día de hoy.